Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto para mí saludarles nuevamente. Como saben, su profesora Giselle Girón de la clase de Química Inorgánica. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la química inorgánica de la vida. Cómo aplicamos o en qué se ve implicada la química en todo lo que hacemos a diario. Para ello, pues espero que sea de su agrado esta clase, que podamos aprender mucho y como saben, si tienen dudas, pues siempre anótelas y luego las vamos a ir resolviendo a lo largo de la clase. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos relacionamos con la química. Todo lo que podemos tocar, ver, comer, respirar, está formado por moléculas y como la química es la ciencia que estudia las moléculas, podemos decir entonces que todo es química. La calidad de vida que podemos tener se la debemos a los alcances y descubrimientos que el estudio de la química aplicada nos ha dado. Desde lo más simple, como pueden ser cosas para el aseo personal, los cosméticos, todo lo que necesitamos para lavar la ropa, las comidas, lo que utilizamos para ir a la escuela, bueno, etcétera. Es decir, toda la facilidad que tenemos se la debemos a estos estudios de la química, a estos estudios de los elementos y cómo, de acuerdo a las propiedades que tienen una función. Entonces, para que más o menos se vayan adentrando de qué es que va a tratar la clase el día de hoy, les tengo un video introductorio muy, muy interesante. Sé que les va a gustar mucho y les va a llamar la atención también. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de volumen y bueno, disfrutemos. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, a lo largo de todo lo que es el concepto de química, independientemente de donde usted se encuentre, el uso de los materiales se debe a las propiedades que tiene. Entonces, con eso espero que se hayan empapado un poco sobre lo que va a tratar en la clase del día de hoy. Entonces, continuando, vamos a
compartir pantalla. Muy bien, entonces la química es la ciencia que estudia las propiedades de las diversas sustancias y sus transformaciones. Y se trata de una definición breve y concreta, ¿sí? Entonces, ya sí, recordemos que el concepto de química lo podemos clasificar dependiendo a las propiedades de los elementos que vamos a tratar. En este caso, nos vamos a referir nada más a la química inorgánica, donde esta se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, como por ejemplo el ácido sulfúrico o carbonato de calcio, es decir, lo que no poseen enlaces carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de las propiedades de los elementos y cuál es su función, cuál es el uso que le damos y qué es naturalmente. Entonces vamos a adentrarnos a este tema y espero que sea de su agrado y de su interés. Entonces, ¿cuáles son esos elementos y cuál es esa realmente importancia en la vida? Pues vamos a irlo sabiendo poquito a poquito. Entonces, vamos a comenzar con este famoso elemento, el hidrógeno. ¿Cuántas aplicaciones conoces de este elemento? Me pueden decir, bueno, el más común es que es uno de los átomos del agua, ¿verdad? De la molécula de agua. Están en lo cierto. Pero no solo ahí podemos encontrar el hidrógeno. Entonces, de estas funciones, ahí como lo pueden observar en la pantalla, es que vamos a platicar qué hace o qué otros usos tenemos del hidrógeno en el planeta. Entonces, fíjense bien, el hidrógeno es el elemento más liviano, siendo el núcleo de su isótopo más abundante, constituido únicamente por un protón. De acuerdo a las propiedades que tiene el hidrógeno, tiene un peso molecular de 2.0, lo que es el hidrógeno común. El gas tiene una densidad de 0.71 gramos sobre litros. Su densidad relativa o comparada con el aire sería 0.06. Y el hidrógeno es la sustancia más inflamable de todas las que se conocen. Aunque pareciera tan simple porque es el primer elemento de la tabla periódica, pero el hecho de que sea el primer elemento de la tabla periódica tiene un interés. ¿Cuáles son otros usos además que sabemos que forma parte de nuestra molécula de agua? Bueno, el hidrógeno líquido se utiliza para congelar cosas, sobre todo en sanidad. Frecuentemente se usa como combustible líquido en la propulsión de cohetes, en el procesamiento de combustibles fósiles. El hidrógeno gaseoso desempeña un importante papel en los procesos industriales. Fíjense bien qué interesante. Entonces, para que nos podamos ir adentrando, esos serían también usos del hidrógeno. Muy bien. El nitrógeno. ¿Qué aplicaciones conocemos del nitrógeno? Las más conocidas, ¿verdad? Del nitrógeno es que se utilizan en los fertilizantes, pero hay otras fabulosas funciones del nitrógeno en la vida diaria. Como sabemos, es un elemento que su símbolo químico es la N, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son sus usos y aplicaciones y qué tiene que ver con estas imágenes que les tengo por acá. Entonces, el nitrógeno es un elemento químico, ¿verdad? Con un símbolo N, tiene un número atómico de 7, es un gas en condiciones normales, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones normales es que no ha sido tratado, ¿verdad? El nitrógeno molecular es el principal constituyente de la atmósfera. ¿Y cuáles serían las propiedades del nitrógeno? Dentro de él podemos encontrar que es un gas incoloro, inodoro, insípido. También podemos decir que su punto de fusión es de negativo 10 grados centígrados. Su punto de ebullición normal es de 196 grados Celsius y la molécula es muy poco reactiva a causa de fuertes enlaces triples, ¿verdad?, entre los átomos de nitrógeno. ¿Cuáles serían los usos que podemos saber del nitrógeno y que quizás no son tan comunes para nosotros? Bueno, se usa comúnmente durante la preparación para muestras clínicas, ¿sí? Se usa para concentrar y reducir el volumen de muchas muestras líquidas.
También se utiliza como para la producción de fertilizantes, el ácido nítrico, también para lo que es la creación de nylon, tintes y explosivos. Y es uno de los compuestos químicos de las proteínas que desempeñan un papel importante en nuestro organismo. Así que sí, tenemos unas pequeñas cantidades de nitrógeno también en nuestro organismo. Bien, vamos con otro elemento, el carbono. El carbono es bastante conocido. Bueno, ahí tenemos un lápiz, ¿verdad? El famoso lápiz carbón, y creo que sería la función más común que podemos saber. También tenemos el carbón natural, ¿verdad? Que sabemos que podría ser otro uso o aplicación del carbono, pero no solamente esas, como pueden ver en la imagen. Entonces vamos a saber un poquito más sobre estas propiedades de este famoso elemento, recordando que su símbolo químico sería la C. Entonces, el carbono es un elemento químico, ¿verdad? Constituido por una masa atómica de 2.01, es un no metal, es tetravalente, disponiendo, ¿verdad?, de 4 electrones para formar enlaces. Las propiedades, pues, la densidad fluctúa, ¿verdad?, de 2.25 para el grafito y 3.51 para el diamante, ¿verdad? Que es otra forma de encontrarlo en la naturaleza. Un gran número de metales se combinan con este elemento a temperaturas elevadas para formar los famosos carburos. También otra propiedad es que su figura puede ser alotrópica, como por ejemplo el grafito, el diamante, y las amorfas, como ser el famoso humo, ¿verdad? También puede ser sólido, resistente y blando débil, ¿verdad? Dentro de los usos de este famoso elemento, podemos encontrar eh, que es la absorción de gases y absorbente de agentes blanqueadores. Se utiliza como filtro para la purificación de sustancias, como ser el combustible. También se utiliza como la base del color negro para lo que son las tintas y pigmentos naturales. Y el carbono es el elemento fundamental para la existencia de la vida en la formación, naturalmente, ¿verdad?, de lo que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Así que si lo notan, a lo largo de estos elementos que hemos abordado, las funciones o los usos de estos elementos son sumamente variados, ¿verdad? Muy bien. Del famoso oxígeno. ¿Cuántas aplicaciones conoce usted sobre el oxígeno? El más común podemos decir que está relacionado con lo que es la respiración, ¿verdad? Siempre lo relacionamos con ello, pero no solamente para eso se utiliza este importante elemento. Entonces, es de gran interés, ¿verdad? Por ser el elemento esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas y en los procesos de combustión. Dentro de las propiedades del oxígeno está que, bueno, el estado del oxígeno en su forma natural es gaseoso, paramagnético. En su estado gaseoso es de un aspecto incoloro y en su estado líquido y sólido se vuelve de color azul pálido. Y su temperatura o su punto de fusión es de 50.35 grados Kelvin. ¿Cuáles serían estos otros usos del famoso oxígeno? Pues miren, se utiliza para la producción de acero, plásticos y textiles, los propulsores de cohetes y las oxigenoterapias. También en la asistencia de la respiración en lo que son las aeronaves, submarinos, vuelos espaciales y submarinismo. Entonces, siempre está relacionado con eso, pero no solamente con procesos de respiración, ¿verdad? Como lo podemos ver. Muy bien. Vamos con el famoso fósforo. Bueno, aquí con este elemento, naturalmente lo relacionamos con las cajitas de fósforo, ¿verdad? Para encender alguna velita. Pero no solamente eso van a ser los usos de este famoso elemento y ahorita lo vamos a abordar. El fósforo es un mineral que constituye el 1% del peso corporal de toda una persona. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo. Miren qué interesante. Y dentro de las propiedades de este elemento, el estado del fósforo en su forma natural es sólido, diamagnético. El fósforo es un elemento químico de aspecto incoloro, rojo o blanco, plateado, y pertenece al grupo de los no metales. El número atómico es 15, su símbolo químico es la P,
y su punto de fusión es 317.3 grados Kelvin. ¿Cuáles serán otros usos de este famoso elemento? Pues número uno, es muy importante para mantener los equilibrios de calcio en nuestro cuerpo. Nos ayuda también a mantener la energía en nuestro metabolismo. Se utiliza también para lo que son los fertilizantes, se utiliza como plastificante y también para la pirotecnia. También serían otros usos de este famoso elemento. Bien, dentro del azufre, ¿qué podemos saber o cuáles son las aplicaciones que conocemos de este elemento? Es muy común que sepamos que es de color amarillo, podríamos decir. Hay muchos jabones de azufre que utilizan las personas para el acné, ¿verdad? Podemos decir, pero son muchos los usos que le dan al azufre y ahorita los vamos a conocer. El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y su símbolo es la S. Es un no metal abundante de color amarillo característico. Algunas de las propiedades de este elemento es que en su estado ordinario es sólido, tiene una densidad de 1960 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos sus altos puntos de fusión, sus puntos de ebullición también. ¿Cuáles serían los usos de este elemento? Tenemos lo que es el azufre en pólvora y fuegos artificiales, es uno de los usos también del azufre. También se utiliza mucho en lo que son los fertilizantes y también en lo que es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Que es uno de los ácidos más comunes y que tiene muchos usos también. Muy bien. Ahora vamos con el magnesio. Famosa este elemento en las aplicaciones, la famosa leche magnesia, ¿verdad? Algo relacionado al estómago que le va a calmar la acidez, ¿verdad? Pero no solamente ese sería el uso de este elemento. El magnesio es un elemento químico metálico, el séptimo en abundancia en el planeta Tierra y constituyente de iones moleculares esenciales para la vida. Dentro de las propiedades de este elemento podemos encontrar que en su estado natural se encuentra en forma sólida. El magnesio es un metal liviano, medianamente fuerte, color blanco plateado. En contacto con el aire se vuelve menos lustroso de oxígeno. Es el octavo elemento en abundancia en el orden de la corteza terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua del mar, con un punto de fusión de 923 Kelvin. Dentro de los usos de este elemento podemos encontrar que en nuestro organismo regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea en el cuerpo humano. Se emplea en aleaciones con aluminio para fabricar latas, envases y autopartes. Sus óxidos se utilizan en lo que es la producción de hierro, acero, cristal y cemento. Y se usa como un agente reductor en lo que es la obtención de uranio. Así que como podemos ver, hay muchos usos de este famoso elemento. Vamos a ver otro elemento por aquí. Muy bien, el calcio. Bueno, cuando nos dicen del calcio, ¿qué aplicación podemos encontrar? Podemos encontrar que, permítame que se me... dentro de las aplicaciones, pues sabemos que nuestros dientes contienen calcio, ¿verdad? Es lo más común que sabemos del elemento, que se encuentra en los lácteos también, ¿verdad? En nuestros huesos. Son como las aplicaciones más relevantes que se conocen, pero hay muchas otras, ¿verdad? Y como pueden ver en la imagen, también se utiliza para lo que son pinturas y bueno, vamos a abordar un poquito más a este elemento. Entonces, el calcio es un metal blando, grisáceo y en el quinto más abundante en la masa de la corteza terrestre. También es el ion más abundante disuelto en el agua del mar. Dentro de las propiedades, el punto de fusión del calcio es de 1115 grados Kelvin. Los compuestos de calcio constituyen el 3.64% de la corteza terrestre y el metal es trimorfo, ¿verdad? Más duro que el sodio, pero mucho más blando que el aluminio. Es un elemento metálico con mayor conductividad eléctrica, térmica, es color rojizo, es maleable y dúctil. Dentro de los usos, además de los que mencionamos anteriormente, el calcio se utiliza como reductor en cursos de extracción de metal. El calcio también se utiliza en la producción de algunos metales como agentes
Y el carbonato de calcio, ¿verdad? Se utiliza para hacer cementos, morteros y también para la industria del vidrio. Muy bien, vamos con otro elemento, el sodio. ¿Qué aplicaciones conocemos del sodio? Bueno, la más común y la que deben de conocer, ¿verdad? Que sé que sí, es la famosa sal común, el cloruro de sodio, ¿sí? Muy relevante para la vida, para dar sabor, ¿verdad? A los alimentos. Y otro que ahora es muy utilizado es el famoso bicarbonato de sodio, ¿sí? Cada vez le encuentran mucho más uso a esta sustancia, como lo hemos visto a lo largo de este tiempo. Pero vamos a platicar un poquito más de sus propiedades y de sus usos. Entonces, el sodio es un elemento importante para el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo, es esencial para el funcionamiento de los nervios y los músculos y dentro de las propiedades es un metal suave, reactivo y de bajo punto de fusión. Tiene una densidad relativa, ¿verdad? Entre 0.97 a 20 grados centígrados. Es un metal alcalino y es un sólido a temperatura ambiente, suave, untuoso, de coloración blanca y levemente plateada. Dentro de los usos, además de la famosa sal común, se utiliza en aleaciones de antifricción de oro, en la fabricación de desodorantes, combinado con ácidos grasos, en la purificación de metales fundidos, la famosa sal común y también como un iluminador mediante vapor de sodio. Así que son muchos los usos de este famoso elemento, ¿verdad? Y muy importante para la vida. Bien, vamos con el potasio. El potasio, ¿qué conocemos del potasio? Bueno, las mayores aplicaciones o donde lo podemos encontrar es en los bananos, ¿verdad? Siempre como que ahí es donde siempre se nos viene nuestra referencia, pero los usos de este famoso elemento son muy variados, la verdad. Entonces los vamos a ir abordando. Entonces fíjense que el potasio es un metal alcalino de color blanco plateado que abunda en la naturaleza, en los elementos relacionados con el agua salada y otros minerales. Dentro de las propiedades de este elemento es que su punto de fusión se alcanza a la temperatura de 63 grados centígrados, el punto de ebullición del potasio es 759 grados Celsius, su estado de agregación ordinario es el sólido y en estado sólido y a temperatura de presión atmósfera tiene una densidad más o menos de 856 kilogramos sobre metro cúbico. Dentro de los usos del potasio se utiliza mucho junto al sodio como un refrigerante en las plantas eléctricas nucleares. También el sulfato de potasio se utiliza para fertilizante para la agricultura y en la industria del vidrio, las medicinas, las pilas eléctricas y en la industria mucho se utiliza para lo que son las pinturas y tinturas, como el bicromato de potasio o famoso por su dicromato de potasio, ¿verdad? Por su coloración. Bien, otro elemento muy usado en nuestros hogares es el famoso cloro, que siempre la referencia de muchas veces no nos referimos al elemento, sino que a las marcas, ¿verdad? Las famosas Clorox y todo esto, pero es muy utilizado, ¿verdad? En toda la parte de lo que es la limpieza, pero además de eso, tiene otras funciones. Dentro de ellas tenemos al cloro. Es un elemento químico de número atómico 17, situado en el grupo de los halógenos, en el grupo 7A. Su símbolo es la Cl, ¿verdad? Y dentro de las propiedades, el cloro es un gas amarillo, verdoso, de olor penetrante e irritante. Es denso y venenoso que puede licuarse fácilmente a presión de 6.8 atmósferas, ¿verdad? Muy bien, y ahora continuamos con el hierro. ¿Cuántas aplicaciones conocemos de este material, de este elemento? Bueno, sabemos que muchas cosas, ¿verdad? Metálicas están hechas por este elemento, ¿verdad? Pero no solamente esos son sus usos. Entonces ahorita los vamos a abordar. Fíjense que el hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre.
Es un muy buen conductor de electricidad, blando, dúctil y maleable a temperaturas ordinarias, que se vuelve plástico por encima de 790 grados centígrados. El hierro se magnetiza fácilmente a temperaturas ordinarias. Dentro de los usos, el cuerpo utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones. El hierro puro tiene un uso limitado. La mayoría del hierro se utiliza en sus formas procesadas, como hierro forjado y acero, y algunos compuestos de hierro son empleados para propósitos medicinales en el tratamiento de anemia, ¿verdad? Ya hablando en el organismo. Entonces, no solamente es el metal. Muy bien, vamos con el siguiente elemento, el famoso manganeso. Muy pocas personas conocen cuáles son las utilidades de este material, pero es un elemento bastante interesante. Es muy utilizado lo que se encuentra en algunos tipos de pan. Podemos encontrarlo en baterías, ¿verdad? También. Entonces, fíjense que es un micromineral esencial distribuido en los alimentos de origen vegetal, cuyas funciones se encaminan en la regulación de las reacciones celulares. Entonces, dentro de las propiedades de este elemento es un metal blando, plateado y brillante, quebradizo y duro. Se encuentra como elemento libre en la naturaleza y el manganeso metal puede ser ferromagnético. Algunos de los usos de este elemento en estado puro y en pequeñas cantidades se utiliza como un antioxidante, aunque su principal aplicación consiste en formar aleaciones. Se usa en pilas secas, en pinturas y barnices para colorear vidrio y cerámicas y para preparar cloro y yodo. Es un nutriente esencial que participa en muchos procesos químicos en el cuerpo, incluyendo el procesamiento del colesterol, de los carbohidratos y de las proteínas. Así que es un elemento bastante importante en la vida. Y bueno, les tengo aparte el uso de, de algunos otros elementos ya en lo que es una sustancia, no por sí solo, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? En química podemos clasificar los compuestos inorgánicos entre ácidos, óxidos, sales, hidróxidos. Entonces, fíjense que aquí les quise apartar para seccionarlos y tenemos lo que son algunos usos de los ácidos, como el famoso ácido sulfúrico, que se utiliza en la producción de gasolina como parte de la batería. Está el ácido fosfórico, ¿verdad? Que es un preservante y saborizante. El ácido nítrico, que se utiliza en la producción de nitrato de amonio. Y el famoso ácido clorhídrico, que es todo lo que es la parte de digestión estomacal. Hablando en sí solo de ácidos. Ahora si hablamos de los hidróxidos, ¿verdad? Encontramos el famoso hidróxido de sodio, que lo encontramos en la parte, en el área de jabones, detergentes. Está el hidróxido de calcio, que es muy utilizado para lo que es como insecticida, ¿verdad? Lo que es el hidróxido de magnesio. Eh, los agregan también en lo que son las vitaminas para una mejor sintetización, y el hidróxido de bario lo utilizan como un erraticida también, que son bastante, muchas veces tóxicos. Dentro de los óxidos, ¿verdad? Que son muy comunes también, tenemos lo que son los óxidos de magnesio, que alivia lo que son los malestares estomacales. Tenemos lo que es el dióxido de carbono, no lo podíamos dejar atrás, ¿verdad? Que es la fabricación de los gases en todas las sodas. Está el óxido de silicio también, que se utiliza para lo que es la fabricación de ladrillo y cemento, ¿verdad? Muy utilizado en la cotidianidad. Dentro de las oxisales, o sea, las sales, ¿verdad? Están lo que son los compuestos ternarios, ¿verdad? Que se forman al combinar un hidróxido con ácido, y como por ejemplo tenemos a lo que son los sulfatos ferrosos, ¿verdad? Que se utiliza mucho para lo que es la anemia, ¿verdad? Ya como sal. Tenemos las sales aloideas, ¿verdad? Como por ejemplo la sal de cocina, que ya la hemos abordado. Están las sales ácidas y básicas, que son utilizados mucho para lo que es como por ejemplo el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Se utiliza en la repostería. Estas sales básicas, que son compuestos formados por metales, y en este caso se utiliza mucho, ¿verdad? Estas sales para suplementos de calcio, ¿verdad? Cuando el organismo ya no los puede crear de forma natural.
Y otros usos, ¿verdad? De las sales, ¿verdad? Dentro de la industria química encontramos la fabricación de vidrio, jabón, plástico, papel, pinturas y entre otros está lo que es la alimentación humana, ¿verdad? En la parte de los aseos también encontramos las sales, ¿verdad? Como ser el Clorox, ¿verdad? Que es hipoclorito de sodio. Entonces, como nos podemos fijar, los elementos tienen funciones solos y tienen funciones ya en moléculas, ¿verdad? Y tenemos los medicamentos, como ser el sulfato ferroso para evitar las anemias también. Entonces, con esto, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta clase les haya interesado y que otros elementos que no se abordaron aquí, ustedes los investiguen por su cuenta. Como siempre, les dejo un video para reforzar. Ahí les queda el enlace para que ustedes lo puedan visualizar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Que tengan un muy feliz día. Nos vemos en la próxima.